gracias a Dios, porque es Él quien ha dispuesto este momento tanto para mí como para ustedes. Darle gracias al pastor, a la pastora por la oportunidad de permitirnos a cada uno de los líderes ir creciendo de manera espiritual, cada uno a nuestro ritmo, y hoy Dios dispuso que fuera yo quien estuviera acá delante de ustedes para transmitir solamente su palabra. Los invito a que dispongamos nuestros corazones, que dejemos afuera con todo lo que hemos llegado, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos pueda estar hablando hoy, y vamos a orar antes de iniciar. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, te doy por esta tarde, Padre amado. Gracias, Señor, por cada una de las vidas que están aquí presentes, Padre Celestial. No ha sido casualidad, Señor, tú los has traído, Padre Celestial, porque tienes para cada uno de ellos esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, Señor, esa palabra de transformación, Señor. Así como ya la dispusiste, Señor, en mi corazón, te pido, Espíritu Santo, que me guíes, Señor, que me llenes con tu sabiduría, Padre Celestial. Que no sea yo, Señor, ni mis pensamientos hablando, Padre Celestial, que seas tú a través de mí, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, iglesia, creo que todos hemos pasado por muchos momentos en nuestra vida, en situaciones de angustias, de miedo, de temores, de dolor, y hoy la palabra nos va a hablar acerca de eso. Entonces, antes de eso quiero mostrarles unas imágenes acerca de los círculos. Creo que muchos hemos escuchado el término de círculos viciosos o círculos virtuosos. Realmente yo los que más había escuchado eran círculos viciosos, y creo que todos sabemos que es un círculo vicioso, lo hemos escuchado el término. Entonces en la imagen nos muestra unos ejemplos de qué es un círculo vicioso. Entonces nos muestra uno, por ejemplo, de me siento ansioso, como más para tranquilizar mi ansiedad, tengo sobrepeso, ¿cierto? Eso es uno de los ejemplos. Entonces, siempre estoy ansioso, me quejo porque como demasiado, llego al sobrepeso, me molesto, tengo que bajar, pero nunca salgo de ese circulito, ¿cierto? Hay otros ejemplos que dice, no tengo trabajo, temo el fracaso y me siento ansioso acerca del futuro, me paralizo y me distraigo para olvidar mi estrés. Entonces, sigo ese circulito. Entonces, me quejo, no tengo trabajo, pero tampoco me muevo para hacer algo acerca de lo que considero que necesito, ¿cierto? Y al contrario de ese, hay círculos virtuosos. Entonces, dice que los círculos viciosos o virtuosos es una acción que se repite de forma sistemática. Esto nos da como resultado una evolución. En unos es ascendente y en otros es descendente. En otras palabras, un resultado negativo para los círculos viciosos o un resultado positivo para un círculo virtuoso. Hoy el Señor nos quiere hablar acerca de cuál es nuestro círculo virtuoso en nuestra vida espiritual. Entonces, como venimos teniendo la costumbre que le ponemos un título a nuestra prédica, la prédica de hoy se llama Círculo de Vida, Vida Eterna. Para esto vamos a iniciar leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 31. Sé que es un poquito largo, es todo el capítulo, pero sé que Dios nos va a ministrar y nos va a hablar grandemente acerca de lo que cada uno está necesitando. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 31. Amén. La pastora me puede ayudar con la lectura.
título, por favor. Amén. Gracias, Señor. Padre, leemos tu palabra en tu nombre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 1 al 31. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree y las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no pudo recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén.
Amén. Poderosa palabra. Ya la vamos a ir viendo parte por parte de acuerdo como el Espíritu Santo dispuso para este servicio. Vamos a recordar un poco lo que sucedió antes de este mensaje, de esta porción de la palabra. Entonces, sabemos que Jesús venía estando un largo tiempo ya con sus discípulos en diferentes ciudades, haciendo milagros, perdonando pecados. Entonces, era, digamos, la última semana fuerte para los discípulos en ese momento, por lo que se les iba a revelar. Habían llegado a Jerusalén los discípulos y Jesús a una de las fiestas importantes para los judíos, que era la Pascua. Entonces, ellos llegaron a esta celebración y el Padre, a través del Señor Jesucristo, empezó a hablarle a los discípulos de manera más abierta. Él siempre venía hablando en parábolas, les enseñaba de esa manera, pero no les había hablado ya directamente de lo que iba a suceder. De una u otra manera los discípulos podían haber imaginado o en las enseñanzas de Jesús tener en sus cabezas que en algún momento Jesús no iba a estar, pero no lo habían asimilado de esa manera. En esta última semana de Jesús, siendo hombre aquí en la tierra, Jesús hombre en la tierra, empezó a darles de manera más específica la noticia de lo que iba a suceder con él, ¿cierto? Entonces, para esto, lo primero que acontece es que Jesús llega y entra a Jerusalén montado en un pollino. En esta ocasión había entrado siendo ovacionado por toda la multitud, dando testimonio de que él es el rey de Israel, descendiente de David. Lo vamos a ver para que miremos que está en las Escrituras. Primero lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, en Zacarías, el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Entonces, la palabra desde el Antiguo Testamento ya estaba hablando de la profecía, cómo iba a suceder, todo lo que iba a acontecer con Jesús para llegar hasta este lugar, a la cruz, en donde lavó tus pecados y mis pecados, ¿sí? Entonces, también lo podemos corroborar ya en el Nuevo Testamento y ver cómo es de maravillosa la Escritura, donde nos podemos imaginar cómo alguien tantos años atrás pudo haber escrito algo donde nos estaba hablando de lo que iba a pasar con nuestro Salvador y luego, miles de años después, otro profeta o otro apóstol iba a escribir acerca de esa profecía y ya de esta manera diciéndolo más claro porque ya sabían y lo vieron y tenían la certeza de que esa palabra se había cumplido. Y lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 15. Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 15. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene, el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Amén. Entonces, pasa esto
y empieza Jesús a tener ya más esa cercanía en sus palabras, porque nunca había dejado de estar cerca de sus discípulos, sino un poco más de claridad, y empieza a anunciar todo lo que iba a suceder con él. Empieza a anunciar su aflicción, porque aunque a veces no lo dimensionemos, Jesús sintió aflicción, era hombre, estaba siendo Dios hecho hombre, y sintió aflicción por todo lo que iba a pasar. Anunció su muerte a sus discípulos, porque él desde siempre sabía cuál iba a ser su final. Él sabía la misión a la que había sido enviado a la tierra por el Padre. Él sabía que sufriría, sabía que iba a ser traicionado, sabía que iba a ser abandonado, sabía que iba a ser negado por uno de los discípulos más cercanos, juzgado injustamente, condenado, despreciado, llevado a muerte y muerte de cruz, por todos y cada uno de nosotros. Ese hecho no se quedó solo allá. Ese hecho está hoy vivo para cada uno de nosotros, los que decidamos aceptar de corazón a Cristo Jesús. Pero como nos sucede en muchas situaciones de nuestra vida, estamos viniendo contentos, felices, a la iglesia, deseosos de recibir la palabra. Sí, Jesús, aquí estoy. Pero cuando nos pasa una situación, nos llega una noticia infortunada, no esperada, nuestra alegría y nuestra certeza de seguir a Jesús a veces tiembla. Y esto le pasó a sus discípulos. Cuando Jesús empezó a hablarles de manera más abierta, de manera más clara, me van a traicionar, me van a entregar, uno de ustedes me va a negar, uno de ustedes es el que me va a vender, pero todo va a pasar porque así está escrito, porque mi Padre así lo tiene dispuesto para mí. Y no por mí, sino para ustedes. Entonces, esto le pasó a los discípulos y empezaron a tener miedo, angustia, preguntas, incertidumbres. ¿Y cuántas veces de nuestra vida nosotros no hemos estado en esa posición? ¿Cuántas veces de nuestra vida no hemos dicho, Dios, ¿por qué a mí? Dios, porque si yo voy cada 8 días a la iglesia, Dios, porque si yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, ¿por qué me pasa esta situación a mí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Él nos quiere decir de que estas cosas no nos pasan porque seamos malos, sino porque hay situaciones que Él permite que vivamos para que nuestra fe pueda crecer. Entonces, vamos a ver en Juan capítulo 13, versículo 1, lo que les dice el Señor a ellos, o lo que les demuestra el Señor a ellos, aún de que ellos no estuvieran comprendiendo sus palabras, aún de que ellos no hubieran comprendido la misión de Jesús en la tierra. Y Jesús les dice en el capítulo 13, versículo 1, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús siempre les mostró su amor a pesar de todo. A pesar de cada situación, Jesús estuvo ahí, estuvo con ellos, estuvo para ellos, los soportó. Y vemos después de esto un acto maravilloso que para mí, en medio de la preparación, me tocó mucho, y es el ver ese acto de humillación, pero no es esa humillación que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestra idea, sino ese humillarse de Dios y de Jesús ante sus discípulos, mostrándole ese amor puro, ese cariño sincero que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Y fue Jesús lavando los pies de sus discípulos. Ese lavamiento de pies, iglesia, representa para cada uno de nosotros, y lo que quiso representar en ese momento para los discípulos era esa purificación espiritual. Esa purificación espiritual que Él iba a traer
al ir a esa cruz a derramar la sangre, cada gota que Él derramó lo hizo por ti y por mí, por nuestra redención, para purificarnos y darnos ese regalo inmerecido que era la salvación. Entonces yo llamé, después de todo esto, lo que ellos habían vivido, para llegar acá, a esta muestra de amor que Dios nos va a dar hoy, lo llamé la cuenta regresiva. Y no una cuenta regresiva precisamente para Jesús, porque Jesús sí sabía todo lo que iba a pasar esos últimos días. Era una cuenta regresiva para los discípulos, porque ellos no estaban comprendiendo todo lo que estaba pasando. Y en esa última semana, en esos últimos días, ellos iban a tener que demostrar cuál era su fe. Qué tan grande era ese amor que ellos habían dicho sentir por Jesús. Donde muchos dijeron, yo voy hasta la muerte contigo, yo hago todo por ti. Ahí, esa cuenta regresiva era la que ellos iban a tener que vivir. Y después de todas estas anuncios de Jesús, Jesús también les dice algo muy maravilloso. Y les dice, yo me voy, me iré, y a donde voy ustedes no podrán ir. ¿Por qué digo que es maravilloso? Porque nos va a demostrar qué era lo que Jesucristo quería hacer con esto. Lo que pasa es que en ese momento, cuando Jesús les dijo, me iré y a donde voy ustedes no podrán ir, ellos lo único que entendieron es, Jesús nos abandona. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido abandonados? ¿Sí? Entonces, iglesia, pongámonos por un segundo en los zapatos de estos hombres que habían decidido un día, a ojo cerrado, como nos ha pasado a nosotros, decir, yo sigo a Jesús, me voy. Pero para ellos seguir a Jesús, tuvieron que dejar todo. Tuvieron que dejar una vida, trabajo, familias, una vida en general. Lo que para nosotros es una vida secular, ¿cierto? Dejaron todo atrás y decidieron seguir a Jesús. Vivieron momentos maravillosos, pudieron crecer espiritualmente, pudieron ver los milagros de Jesús, pero aún no se había completado ese trabajo en ellos. Aún faltaba algo más y que debía de suceder después de que Jesús se fuera. Si Él no se iba, ese trabajo no iba a ser completado para que hoy nosotros estemos donde estamos. Entonces Jesús llega y les dice, bueno amigos, hemos vivido momentos maravillosos, yo estoy muy contento con ustedes, muy bonito todo, pero hasta aquí llego yo. Solo que no les dijo que a donde Él partiría no era unas vacaciones de lujo, no se iba a ir a Disneylandia, que quizás eso es lo que ellos estaban imaginando, pero ¿para dónde se va a ir? ¿Por qué nos va a abandonar? ¿Qué está haciendo? Obvio todos estuviéramos en pánico. Yo me pongo en los zapatos de ellos y yo también lo primero que hubiera pensado humanamente es, ¿pero por qué nos vas a abandonar? ¿Por qué nos vas a dejar justo ahora, después de todo lo que hemos visto? ¿Y por qué se sintieron así? Porque Jesús, en ese momento, para ellos, era ese camino seguro. Era quien les daba la paz que el mundo no les podía dar, a pesar de todo lo que habían dejado atrás. Y porque para ellos Jesús era la certeza de que todo lo que pudieran vivir, por más oscuro que fuera, Dios todo lo que obra en nosotros lo obra para bien. Amén. Entonces, claro, ellos entraron en pánico, se hicieron un montón de preguntas y Jesús ahí es donde viene y les revela todo esto que nos habló hoy en el capítulo 14, ¿cierto? Entonces, Él les va a decir, antes de eso, Él finaliza diciéndoles un mandamiento. Y lo vemos en Juan 13, 34, 25.
Él les da todo este montón de noticias un poco pesadas ante nuestros ojos, pero finaliza diciéndoles, Juan 13, 34, 35, perdón. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Hace sentido para nosotros si estuviéramos en esa posición? Nos dice, me van a traicionar, voy a morir, me van a entregar, y luego nos dice, ámense unos a otros. Lastimosamente los apóstoles este maravilloso mandamiento no lo escucharon. Ellos esto no lo escucharon, solo escucharon lo negativo. Y nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces hemos recibido las promesas del Señor? Sabemos que vienen de Dios y empezamos a escuchar solo lo negativo, lo que viene de afuera. Y olvidamos las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros y las dejamos de lado. Justamente esto pasó con los discípulos. Entonces, los discípulos no razonaron, no comprendieron. Ellos solo estaban pensando, oh Señor, dejé todo, dejé mi vida, dejé mi familia, llevo 3 años contigo y hoy tú nos abandonas. Y acá el Padre en su infinito amor siempre nos atrae con lazos de amor y nos da la respuesta ante la angustia y la desesperación. Y por eso hoy todos estamos acá. Porque no solo les está hablando a ustedes allá, sino que también me está hablando a mí. Me habló durante todo el estudio, durante toda la preparación, y nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque todos hemos vivido estos momentos de angustia, desesperación y de abandono. Yo los he vivido. Y no porque uno se pare acá a hablar y a transmitir la palabra de Dios es perfecto, y lo vamos a ver más adelante. Jesús no busca personas perfectas, siervos perfectos. Los que venimos acá estamos rotos, necesitados. Él dijo, yo no vine a sanar, yo no vine a aliviar a los sanos, los enfermos son los que necesitan de mí. Si nosotros estamos aquí hoy es porque necesitamos del Señor, necesitamos de su palabra, porque sabemos que sin Él no tenemos camino seguro, que sin Él estamos perdidos, que sin Él no somos nada. Entonces, Jesús les da una respuesta maravillosa y fue el capítulo que acabamos de leer. Y este capítulo yo lo dividí en 3 partes. Son 3 palabras claves que encontré mientras hacía la preparación de la prédica y fueron la casa del Padre, camino y consolador. Entonces vamos a ver qué tiene Dios para nosotros, cuál es la respuesta a tu angustia, a tu miedo, a tu dolor, a tu fracaso, porque hoy Dios quiere que salgas de acá fuerte, renovado, transformado para seguir luchando esta bella batalla que Él nos dio un día. Amén. Entonces, primera palabra clave, la casa del Padre. Vamos para esto a ver Juan 14, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Casa del Padre, morada. Jesús les dice, en medio de su angustia y su dolor, yo me voy a ir porque les voy a preparar un lugar mejor a ustedes. Estoy seguro que, sin embargo, los apóstoles no lo escucharon.
porque en ese momento estaban totalmente enfocados en lo negativo. Y cada uno, de acuerdo a lo que tuviera en su corazón, estaba pensando: ¿seré yo el que lo voy a negar? ¿Seré yo el que lo voy a entregar? ¿Seré yo el que lo voy a abandonar? Porque nosotros no tenemos certeza de todo, pero Jesús sí conoce nuestros corazones. Y Él ya sabía quién, por nombre propio, iba a hacer cada cosa. Entonces, cuando el cuadro de confusión y preocupación abarca a los discípulos, Jesús es quien los apoya. Cuando yo estaba preparando esto pensé: Jesús los apoya, pero si el que iba a morir, si el que iba a ir a la cruz era Él, humanamente, ¿quién necesitaba apoyo? ¿Ellos o Jesús? Jesús. Si yo lo pienso ahora, humanamente, quien necesitaba apoyo total era Jesús. Quien estaba anunciando que iba a ser abandonado era Jesús. Él de entrada ya les estaba diciendo: yo no los voy a dejar solos. Quien va a sufrir soy yo, y lo voy a hacer por ustedes. Pero no, Jesús, en su infinita misericordia, era Él quien estaba consolando sus ovejas, su rebaño, su pueblo, porque ese es Jesús para nosotros. Un Padre amoroso que por eso envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, porque Él nunca nos deja solos. Y eso es lo que debemos recordar, iglesia: nosotros no estamos solos. Aunque estemos quizás en momentos de angustia y de dolor y miremos a nuestro lado y no tengamos a nadie, estemos en una habitación quebrantados, dolidos, recuerda que al lado tuyo está Dios y que Él está viendo cada situación y está trabajando en ello. Lo que pasa es que no trabaja a nuestro ritmo. Entonces es ahí donde nuestra fe tiene que trabajar, porque debemos saber esperar en Él. Y eso era lo que los apóstoles no estaban haciendo: esperar en Él. Querían entender todo ya: el por qué, el cómo, el cuándo, qué va a pasar con nosotros. Entonces, esta porción de la palabra lo que nos quiere recordar, primeramente, es que el Hijo del Hombre no vino a este mundo a ser servido, vino a servir. Vino a servir y vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Vino a dar la vida por muchos. Lo vemos en Mateo 20, 26, 28. Mateo 20, 26, 28. Dice la palabra del Señor: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Amén. Desafortunadamente, creo que hemos escuchado, o en algún momento yo también lo he dicho, hemos tenido conceptos erróneos de lo que es el cielo, ¿sí? Entonces, Jesús dijo: voy al Padre para preparar morada, voy a la casa del Padre. Y casi siempre que pensamos en Dios decimos cielo, pero creo que nos imaginamos un lugar muy, muy físico, quizás un espacio como un lugar, yo lo llamé atracciones celestiales, con infinidad de placeres. O quizás pensamos en una tierra del placer como el país de nunca jamás o Disneylandia, y digamos que son ideas meramente humanas y carnales. Pero Jesús hoy nos dice qué significa ese cielo, qué significa esa casa de mi Padre. Esa casa de mi Padre es el lugar donde nosotros estamos en continua relación con Él.
donde nosotros le permitimos a Jesús que nos transforme. Esa casa del Padre es donde yo le abro espacio a Jesús en mi corazón para que Él pueda ser una morada, para que Él pueda habitar en mí, para que yo pueda disfrutar continuamente de su maravillosa presencia. Esa es la verdaderamente casa del Padre. Realmente no es un lugar físico, realmente nosotros tenemos que abrirle espacio en nuestra vida a Jesús para que Él pueda morar. Y somos nosotros los que tomamos esa decisión, nadie puede tomar esa decisión por nosotros. Entonces, esa morada es esa relación continua que yo puedo tener con Él. ¿Y cómo tengo una relación continua con el Padre, con Jesús? Solo hay una manera y es a través de su palabra. Si yo no tengo una conexión con este libro maravilloso, yo no tengo cómo saber quién es Dios en mi vida. Yo no tengo cómo saber qué hizo, qué está haciendo y qué hará Jesús con mi vida. Porque aquí es donde están las revelaciones para cada uno de nosotros. Yo no puedo decir que yo conozco a Dios si yo no acepto a Jesucristo. No trabajan por separado, no lo hacen. O yo no puedo decir que yo creo que hay un Jesús que fue a la cruz por mí si yo no tengo esta conexión con el Padre. Porque el Padre me revela al Hijo. Y el Hijo, cuando yo lo acepto, me muestra quién es el Padre. La palabra lo dice, lo acabamos de leer. Entonces, Jesús de una u otra manera les estaba ayudando a ellos a combatir con esos miedos, diciéndoles, a ver, sí, ya les acabo de decir todo lo que me va a pasar, pero escuchen lo que les estoy diciendo después de eso. Me voy un tiempo y voy a volver. Pero tengo que ir a preparar la morada para ustedes, tengo que ir a preparar esa conexión que ustedes van a tener con el Padre, porque ahorita ustedes y yo, y están enfocados en mí, pero yo soy el Padre y el Padre está en mí, y ustedes deben de tener esa conexión con Él, y si yo no me voy, eso no va a suceder. Amén. Iglesia, yo no sé cuáles sean tus batallas, yo no sé cuáles sean tus miedos hoy, pero hoy Jesús creo que nos está hablando y nos está diciendo, no temas. No temas porque yo estoy contigo. Solo no voltees tu mirada, porque qué difícil es que Jesús quiera darnos todo lo que Él tiene para nosotros, pero nosotros estamos caminando por otro lado. Jesús nos está diciendo, es acá rectico, este es el camino. Pero como yo me creo autosuficiente, como yo creo que todas me las sé, no, yo le ayudo al Señor, yo me voy a ir por este camino. Nos pasa de todo y Dios, ¿por qué a mí? Dios te dice, ¿por qué tú te saliste del camino? ¿Por qué tú olvidaste mi palabra? ¿Por qué tú no estás haciendo mi voluntad? Y si Jesús hizo la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús, que era el Hijo de Dios hecho hombre, cumplió la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros que somos simplemente meros humanos? Que fallamos, que dudamos, que pecamos. ¿Cuánto no más nosotros necesitamos del Padre? Entonces eso es lo que Jesús nos está diciendo hoy. Y dice, ¿creéis en Dios? Creed en mí también. Iglesia, no sé cómo lo están recibiendo, pero Jesús hoy te está diciendo fe. Esto se traduce en fe. Si creen en mí, creen en el Padre, es fe. Y dice que nosotros no creemos por vista, porque nosotros no tenemos cómo ver a Dios físicamente. Dios se reveló en ese momento a sus discípulos en Jesucristo. Esa es la imagen que ellos tenían de Dios. Pero aquí en la palabra hay una parte donde nos dice, ustedes harán mayores cosas que yo. Y es porque nosotros estamos creyendo en fe, en la certeza
de que Dios todo lo hace y no necesitamos tener una persona física acá para creer que Él es todo para mí. Dios te está diciendo y me está diciendo, ¿tienen fe? ¿Qué tan cimentada está tu fe? ¿Es tu fe tan fuerte para que si pasa lo que pasó con los apóstoles y yo les diga hoy, me voy, pero volveré, no entren en pánico? Sigan ahí firmes. ¿Es tu fe tan fuerte que a pesar de una pérdida de un familiar, un problema económico, salud, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, cuántas situaciones no vivimos a diario, nuestra fe no se mueve? ¿O creemos que porque venimos cada 8 días al servicio, nuestra fe es inmovible? Cuando todo está bonito, cuando todo está perfecto, cuando todo está resplandeciente, nosotros decimos, sí, Señor, heme aquí. Pero ¿y qué cuando algo nos mueve? ¿Nuestra fe está así de fuerte? Eso es lo que el Señor nos está invitando también hoy. La palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Volvemos a lo mismo. Esto. Aquí está todo. Aquí se resume nuestra vida. Y muchos lo vemos como un simple libro. Y quizás muchas veces la leamos y van a haber cosas que no vamos a entender. Y si no la entendemos en ese momento es porque pasaba como pasó con los discípulos, no era el momento. Porque Dios nos habla a cada uno en el momento que estamos necesitando. Y quizás lo que yo recibo hoy no es lo mismo que ustedes están recibiendo ahí, porque tu necesidad y mi necesidad no es la misma. Y porque Dios obra en cada uno de nosotros de maneras muy diferentes. Solo que si es el mismo Dios que está ahí levantándonos, esperándonos, guiándonos, si es el mismo Padre misericordioso, de amor, ese sí no cambia. Como obra en nosotros, sí es diferente, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar. Entonces, la casa del Padre es esa promesa de Cristo para todos aquellos que en fe han recibido la remisión de sus pecados. Iglesia, ¿quién redimió nuestros pecados? Solo la fe en Jesucristo puede calmar un corazón molesto, dolido, perturbado. Sin Él no hay cómo calmarlo, iglesia. No hay. ¿Lo reciben, iglesia? Amén. Sin la fe en Jesucristo no tenemos cómo avanzar. Y vamos formando nuestro círculo. Si lo hemos ido viendo, el Padre nos lleva al Hijo, el Hijo a la palabra, y de ahí no nos podemos salir. El día que nos salgamos de ese círculo, vamos a estar diciendo, Señor, pero ¿por qué a mí? No estoy diciendo que porque no nos salgamos de ese círculo no vamos a tener situaciones difíciles. No es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que si me salgo de ese círculo, yo no voy a tener las herramientas para soportar esa situación, porque mi herramienta es Jesucristo. Y Él todo lo puede, y todo lo cumple, todo lo hace. Esa es la diferencia, en cómo afrontamos cada situación, con Cristo o sin Cristo. ¿Qué camino quieres tomar? Eso ya sí se lo deja Jesús a cada uno de nosotros, porque también es una decisión personal. Y Cristo no obliga a nadie. Él no obligó a ninguno de sus discípulos y seguidores a estar con Él. Fue una decisión personal. Y así pasa con nosotros. Es una decisión personal el estar en comunión constante con el Padre. Y Él nos deja, pero espera por nosotros. Y espera nuestro regreso y siempre está pendiente de nosotros. No es que nos abandone, porque Jesús no abandona, Dios no abandona, Dios no olvida.
somos nosotros, los que lo olvidamos a Él y lo abandonamos a Él. Amén. Entonces, iglesia, vamos al segundo paso. La segunda palabra es camino, y nos lo ha estado mostrando mucho esta primera, la casa del Padre. Camino, Juan 14, versos 7. Vamos a leerlo desde el 5. Juan 14, versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Amén. Ay, Dios, qué hermoso nos hablas. Él responde y les da una declaración que creo que es imposible de discutir, de dudar. Ante la pregunta de Tomás, Jesús dice: yo soy. ¿Quién discute eso? Él es el camino, la verdad y la vida. Iglesia, Jesús es el único acceso directo a Dios. No hay más caminos, hay un solo camino, a la casa del Padre, y su nombre es Jesucristo. Él es el único camino porque Él es el Verbo encarnado. ¿Qué es un verbo? Una acción. El Verbo encarnado, la revelación del Dios mismo, y vamos a verlo en su palabra. Juan, capítulo 1, versículo 1. Me profundicé en Juan, o sea, de verdad, iglesia. Nunca había encontrado tan apasionadamente este libro como estos últimos días. Se los recomiendo. Juan hizo que mi vida espiritual creciera de una manera tremenda. Es un libro, es un evangelio maravilloso. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hice la pregunta de qué era un verbo. Es una acción. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios a través de su palabra? Uno, nos está diciendo que no hay más camino, ya lo dijimos, solo hay uno, y es Jesucristo. Pero nos está mandando a accionar. Nos está diciendo, iglesia, muévete. Jesús es acción. Jesús nos encomendó algo, una tarea maravillosa, y es llevar su palabra hasta el último rincón del mundo. Y para eso no lo puedo hacer sentada, mano cruzada, no hay manera. Sola no va a ir. Los discípulos tuvieron que accionar. Y lo hicieron con una ayuda maravillosa que ya lo vamos a ver al final. Pero Dios nos está diciendo hoy, iglesia, muévete, párate, sacúdete, acciona mi palabra, porque te la puedes saber de pies a cabeza, de principio a fin, pero no es para ti solo, porque no tiene ningún sentido que Él haya ido a la cruz por el mundo entero y yo me quedé con esto solo para mí. Porque Él vino fue a salvar a todos, no a salvarte a ti solamente, no salvarme a mí solamente. Recuerden que el pastor hace 8 días dijo que había un testimonio de alguien que sus padres habían empezado a preguntar. Yo vengo de una familia de la iglesia tradicional. Yo venía de la familia tradicional. Y muchas veces nos hemos preguntado, yo no entiendo qué quiere Jesús con mi vida. ¿Por qué hace eso? Jesús
sacó de mi país. Un día me trajo a un país donde sufrí mucho. Y dije muchas veces, ¿qué estoy haciendo acá? Hoy me está dando su respuesta. Cumplir su mandato. Llevar su palabra. Y empecé por mi familia. Duro, ha sido tremendo, no ha sido fácil. Un día empecé y como todos en la emoción de querer que lo aprendan y lo entiendan, lo estaba haciendo de la manera equivocada. Hasta que un día Dios me dijo, así no es. Así no es, Diana. Así te traje a ti, a mis pies. Yo no te traje así. Yo te traje con amor. Decidí que fuera Cristo quien hiciera la obra en mi familia, en el tiempo que Él lo tuviera preparado. Porque Él un día me dijo, ¿cuánto me demoré contigo? ¿Cuándo tú aceptaste que yo era tu único Dios? 26 años después. Y fuera de tu nación. Te tuve que sacudir de una manera tremenda para que eso pasara. Me sacó desde lo más profundo. Estaba hundida. No se imaginan cómo, no crean que cuando uno llega a la iglesia llega porque, ay, no, es buena, es perfecta, no. Llegué enlodada. Y dejó que tocara fondo. Jesús, deja que toquemos fondo, porque a veces no hay otra manera. A veces, hasta que no estamos allá, no reconocemos que no somos nada, que no somos suficientes, que nuestra suficiencia es Cristo. Un día, después de empezar a escuchar a Cristo y dejar que Él actuara, simplemente mostrando lo que Cristo estaba haciendo en mí, pero sin forzar nada, mis padres empezaron a preguntar. No digo que han cambiado y que ya reconocieron, pero para mí ya logré lo que tenía que lograr. Y era poner la semilla porque el resto lo hace Cristo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Seguiré mostrando el cambio que Cristo ha hecho en mí? Sí. Pero quien los va a traer a sus pies y un día lo van a reconocer como su único Señor va a ser Cristo Jesús, no yo. Yo ya me voy más que vencedora. Entonces, esto es lo que nos manda su palabra. El único camino es Jesucristo. No hay más. Y Jesús nos está estimulando a eso, al trabajo, a la oración, al ayuno, al estudiar su palabra. Y nos lo va a revelar, nos lo revela en Juan 14, 12, 14. Juan 14, 12, 14. Dice su palabra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Iglesia, esto no solamente significa que me voy a dedicar solamente a pedir, a pedir, a pedir. Jesús nos está diciendo la oración. Si pidieres en mi nombre, ora, búscame, porque yo siempre estoy atento a tus palabras, a tus necesidades y a tus agradecimientos, porque no solo oramos para pedir, oramos para decir gracias, Señor, gracias por la vida que nos diste, gracias por un día más, gracias por mi familia, gracias por todo lo que tengo, porque no me falta alimento, porque mis hijos están bien, porque mi esposo está bien, porque mis padres, por todo. ¿Por qué nos falta, iglesia? ¿Realmente sienten que Jesús los ha abandonado? Tenemos todo. ¿Y por qué digo que tenemos todo? Porque si tenemos a Cristo, no nos falta nada. Todo viene por añadidura. Lo que pasa es que nos toca, y yo sé que es difícil, porque yo estoy en ese proceso, de entender que no es mi tiempo, de que no es como yo quiera, porque Él no obra como nosotros, Él no actúa como nosotros. Y es difícil. Pero si estamos
aquí, metidos en su palabra, vamos a tener esa paz, ese consuelo, esa certeza de que todo lo que Jesús tiene para nosotros es para bien y que va a llegar iglesia, todo va a llegar. Hay muchas revelaciones bellas en este pasaje y una de ellas es la que he venido repitiendo. No podemos caminar fuera del camino. Suena redundante, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces sí nos salimos del camino? No es posible conocer fuera de la verdad. Y no podemos vivir fuera de la vida. Esto que hacemos de respirar, lo llamamos vida. Todos aquí estamos vivos. Y los de afuera también. Los que no van a los pies de Cristo también están vivos. Pero humanamente, físicamente, esa vida va a pasar. ¿Cuál es la vida que nosotros estamos buscando? La vida eterna. Este cuerpo va a pasar. Este cuerpo físico, por más que hoy nos miremos un espejo, no saben qué bella estoy, va a pasar. Va a pasar. Nos estamos preparando para cuando este cuerpo se vaya. Nos estamos preparando para recibir esa vida eterna. Porque es que Él ya nos dio salvación. Y es por gracia. Pero si yo no trabajo aquí, ¿a dónde voy a ir? No es que porque Él me dio salvación y Él perdonó mis pecados, yo voy a hacer lo que yo quiera. Él nos dejó un mandamiento maravilloso. Y creo que en la prédica del hermano Roberto también nos habló de ese mandamiento, del amor. Y qué difícil es eso. Decirlo es muy fácil, amar a los demás. Pero ¿cómo puedo amar yo a los demás si mi corazón está lleno de odio, de rencor, de dolor? Y si mi corazón está lleno de todas esas cosas, es porque falta algo. Falta Cristo. Y si yo no permito que Cristo limpie mi corazón, vacíe todo lo que hay ahí, yo no tengo cómo ir a darle amor al prójimo, yo no tengo cómo ir. La palabra dice, Dios es amor. ¿Cómo voy a mostrar a Dios afuera si mi corazón está lleno de otras cosas que no es amor? O sea, no tenemos a Cristo en el corazón. Nosotros reflejamos a Cristo. ¿Qué estamos reflejando a los de afuera? ¿Qué queremos reflejar ahora cuando salgamos de acá? A Cristo. Pero tenemos que ir al Padre, tenemos que ir a su palabra, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar constantes bajo su presencia para poder lograr todo esto. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Nada. Podemos venir cada 8 días a sentarnos acá y vamos a hacer la misma cosa. Vamos a salir como entramos. Y ese no es el fin de venir a buscar la palabra del Señor. El fin es salir transformados, renovados, con ganas de decirle al mundo quién es nuestro Dios. Porque qué sentido tiene, como dije ahora, ser salva solo yo. Eso no fue lo que hizo Jesús por nosotros. Dios nos mandó a llevar su palabra y a mostrarlo. Amén. Vamos a ver un testimonio en la palabra que nos ayuda a entender un poco de esto del camino, de lo que quiere Cristo con nosotros en nuestra vida. Y vamos a ir a Mateo 14, versículos del 28 al 31. 14, Mateo 14, versículos del 28 al 31. Amén. Dice la palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Fe, hombre de poca fe. La pregunta es, ¿de qué dudó Pedro? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿De qué dudó Pedro? Quizás muchos podemos pensar de primerazo es, dudó de Jesús. Hemos dudado de Jesús, de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Dios en su palabra me reveló y me dice, muchas veces creemos que dudamos es en Jesús, pero no es así. Pedro dudó de sí mismo. Pedro dudó del llamado de Jesús. Hoy, Dios, a través de mí, les está preguntando, ¿de qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Cuál es el motivo de tu duda? Él te dijo un día, sígueme. Si estamos aquí es porque un día escuchamos la voz del Señor que dijo, sígueme. No podíamos más solos. Y finalmente lo escuchamos. Por eso estamos aquí. Y cuando Él te dijo, sígueme, te dijo, yo creo que tú puedes ser como yo. Yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Y lo dijo en su palabra. Mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Iglesia, ¿por qué dudas? No lo estoy preguntando yo, lo está preguntando Jesús. ¿Cuál es tu duda? Y podemos decir, no. Me pueden estar pensando, no, Diana, usted está equivocada. Es que usted no sabe quién soy yo. Es que usted no sabe de dónde vengo yo. Usted no sabe cuáles son mis pecados. ¿Cuántas veces no nos hemos repetido esas palabras nosotros? Yo se lo dije muchas veces a Jesús. Tú no sabes quién soy yo. Y cuando estaba haciendo esta prédica, tuve miedo. Cuando Dios hizo el llamado, yo en emoción dije, heme aquí, Señor. Maravilloso, sonó perfecto. Empiece a hacerla. El miedo me invadió. La duda me invadió. ¿Yo puedo? ¿Yo sí puedo estar allá? ¿Con qué autoridad me voy a parar delante de mis hermanos a dar la palabra de Dios? Lo dudé y llegaron las voces. ¿Qué le pasó a Pedro? Empezó a escuchar el viento, empezó a escuchar la lluvia, quitó su mirada del que tenía al frente, del que lo estaba haciendo caminar sobre las aguas. Él no dudó de Jesús, él ya sabía quién era Jesús, había visto sus milagros, había visto resucitar muertos, levantar paralíticos, abrirle la vista a los ciegos. Si aún dudaba, humanamente yo diría, estás equivocado, Pedro. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos dudado? Después de recibir miles de milagros del Señor, tenemos la prueba y volvemos a dudar. Se nos olvida quién es nuestro Padre Celestial. Se nos olvida qué cosas ha hecho Él por nuestras vidas. Somos de memoria corta, parecemos que tuviéramos Alzheimer. Y solo nos pasa con las cosas del Señor, porque para guardar las cosas malas somos expertos. Para guardar todo lo negativo estamos hechos. Pero para conservar lo que Dios hace en nuestras vidas,
somos de memoria corta. Y Jesús te dice, tú te equivocas. Tú puedes pensar que no estás cualificado, pero no es lo que tú piensas y no lo que tú quieres, es lo que yo creo que puedo hacer contigo. Y si te llamo es porque tengo grandes cosas para ti. Amén. Te voy a dar una noticia. Bienvenidos al club de los no cualificados. Yo no estoy cualificada, pero Dios hace la obra en mí. Cada día, porque cada día vuelvo y fallo. Pero ¿qué es lo más importante? Que no nos quedamos en esa falla, no nos quedamos en ese círculo vicioso de, ay, yo soy mala, yo no puedo, yo no me quedo ahí, no me levanto y sigo en ese círculo. No, yo sé, reconozco, me equivoco, pequé, fallé, pero de rodillas, heme aquí, Señor, restáurame de nuevo. Toma este barro, destrúyelo cuantas veces tenga que destruirlo y vuelve y hazme de nuevo. Ese es nuestro Dios. Un Dios que nos puede levantar 1000 veces y no se va a cansar. Él le dio la mano a Pedro. Yo siendo Jesús le digo, no, amigo, perdí el tiempo con usted 3 años y todavía en estas. Y lo dejo ahí, salga como pueda. Pero ese no es Jesús. Esos somos nosotros que somos carnales, que desistimos, que decimos, a mí me pasó con mi familia. Un día le dije a mi esposo muerto de la ira, ay Dios mío, perdóname. Ay, que se vaya para el infierno. Literal, así lo dije. Yo dije, estoy cansada de que uno les hable y me entienda. Pero es que no soy yo. Y nosotros desistimos. Nosotros dejamos la tarea media. Jesús nunca deja una tarea media. Va hasta el final contigo. Cuantas veces te equivoques, cuantas veces te va a levantar y te va a sacar de ahí. Pero tú tienes que abrir tu corazón para que Jesús pueda hacer eso en tu vida. Si nos cerramos y Él espera. Él simplemente espera. No hay manera de que Él nos vaya a forzar. Él del pelo no me trajo aquí a dar su palabra. Él me dijo un día, por medio del pastor, estábamos en un estudio bíblico, estábamos leyendo justamente el libro de Juan, y el pastor dijo, ay, esa palabra está muy bonita para una prédica. Yo solo me sonreí y dije, sí, está muy bonita, además que el pastor la hace. Al final del estudio, Diana, ¿cuándo va a preparar la prédica? Yo, ay, aquí, Señor, lo dije en emoción y después dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Y después él me dijo, no, es que no fuiste tú, fui yo. Fui yo quien te elegí a ti. Tú no me elegiste a mí. Y eso es lo que tenemos que comprender, iglesia. Él es quien nos llama, Él es quien nos busca. Nosotros solo aceptamos su llamado. Pero nosotros no estamos aquí porque, ay, sí, yo me doy la gloria porque fui yo quien fui ante el Señor. Él nos llamó. Y por eso estamos hoy aquí sentados todos recibiendo su palabra. Y traigo una listica, porque como Jesús tiene la extraña tendencia de elegir solo gente no cualificada, y lo podemos corroborar en la palabra, gente con serios problemas de carácter, gente que todavía está en el proceso de Él irlas llamando a ser sus discípulos. Yo estoy en el proceso. ¿Cuándo terminamos este proceso de ser llamados sus discípulos? Cuando Él regrese, iglesia. Así que todos estamos en el proceso. No somos gente cualificada para el Señor. Porque Él no busca eso, gente cualificada en muchas áreas allá afuera. Pero Él busca es lo que hay en nuestro corazón y lo que Él puede ver que hace con nosotros, lo que Él puede hacer con nuestra vida. Lista. Pedro era impulsivo. Tomás tenía dudas. Marta vivía estresada y muy ocupada. Timoteo tenía miedo. Mateo era recaudador de impuestos, visto como traidor por su patria. Pablo era un terrorista, perseguidor de la iglesia. Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuáles de esa lista? Y hay muchos más. Eran hombres y mujeres perfectas. Ninguna. Y aún podemos seguir diciendo, no, pero es que yo. Y Jesús dice, no, es que no,
eres tú, soy yo quien te busco y sé lo que puedo hacer con tu vida. Amén. Amén. Ay, gracias, Señor. Después de esto, él levanta a Pedro, lo saca y le dice, hombre de poca fe, y volvemos al inicio. En nuestro círculo no nos hemos salido de ahí. Padre, palabra, oración, trabajo, hijo, camino, no nos hemos salido de ese círculo. Salgámonos de ese círculo. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Para dónde fue? Al fondo del mar. No nos podemos salir de ahí. Entonces él le ayuda a Pedro. ¿Y qué nos regala a todos? Un consolador. Nuestra última palabra clave. Lo vamos a ver en Juan 14, 15, del 16 al 17. Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo, iglesia? Siempre. O sea, no estamos solos. Tenemos un consolador. ¿Por qué no lo buscamos? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Iglesia, ante el miedo, ante la angustia que habían sentido sus apóstoles, Jesús les regala este maravilloso paquete. Les dicen, tienen al Padre, tienen al Hijo, tienen al Espíritu Santo. Tienen una casa segura, tienen un camino seguro y tienen un consolador. ¿Qué más quieren? ¿Necesitan algo más? ¿Caso, carro y beca? Eso no funciona conmigo. Eso se lo doy por añadidura, pero tienen que trabajar duro. Yo les regalo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús te dice, yo intercedo por ti. Dice, yo rogaré al Padre. Él está siempre rogando al Padre por cada uno de nosotros. Él se fue, pero no nos abandonó. Se fue al lado del Padre para estar siempre pendiente de cada uno de nosotros. Dios no abandona. Dios no nos dejó huérfanos. Nos dejó alguien maravilloso que, como dice su palabra, va a estar con nosotros para siempre. Ese Espíritu Santo que nos convence de pecado, de poder, de justicia, que siempre está ahí. Pero también dijo, el mundo no lo puede recibir. ¿Saben por qué Jesús les dijo el mundo no lo pueden recibir? Porque siempre en todo contrato hay una letra pequeña. Casi nunca la leemos y después tenemos problemas. Él dijo, yo les voy a dejar un consolador, pero no es así de fácil, hay una letra pequeña. Para que ustedes puedan tener este consolador, me tienen que tener a mí primero, a Cristo Jesús. Sin Jesucristo no hay cómo tener al consolador, porque es que Él se fue justamente para eso. Y yo no puedo decir que estoy llena del Espíritu Santo si no creo que hay un Jesús que fue a la cruz, que murió por mí, que me salvó, que me redimió de mis pecados y que solo es el camino, la verdad y la vida. No hay cómo, no hay manera. Esta sociedad no trabaja por separado. Esta sociedad es una sola. Un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No puedo tenerlo uno solo. Los necesito a los tres. Amén. El Espíritu es quien puede calmar nuestros temores y finalmente llenarnos de esperanza. Por medio de su poder somos santificados y llamados al arrepentimiento.
porque como dije al principio, Él nos da ese poder de tener ese conocimiento de nuestro pecado. Por eso es que podemos decir, Señor, he pecado contra ti, perdóname, porque puedo reconocer. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no voy a poder reconocer que soy débil, que no puedo sola, que caigo, que peco, porque yo me creo autosuficiente, yo creo que yo lo puedo todo. Si yo no tengo este Espíritu Santo que me convence de pecado, yo nunca voy a poder reconocer que tengo un Dios maravilloso, que es el que hace las cosas por mí, que no soy yo, que es Él, que hace todo por nosotros. Marce, ¿me colaboras con la última imagen, porfa? Y con esto cerramos. Este es nuestro círculo virtuoso, nuestro círculo de vida eterna. Padre Dios, Hijo Cristo y Espíritu Santo. Y ven esa cruz y esa personita de arrodillada, es nuestro trabajo, a estar siempre de rodillas ante el único que lo puede todo. En oración, en adoración, en ayuno, en comunión. Y nuestra única comunión está acá. Este es nuestro alimento diario. Él nos revelará todo, nos dirá todo lo que necesitamos, cómo vamos a afrontar cada situación, cómo la vamos a superar. Pero debemos ser pacientes. Creo que nos cuesta bastante. Nos cuesta ser pacientes. No sabemos esperar. Y lo primero que nos digan, para allá nos metemos. Y nos salimos del camino. Entonces nuestro camino es este. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si nos salimos de esto, después no nos estemos quejando. Porque los por qué ya no vamos a tener cómo responderlos. Lo único que te va a decir Dios es, vuelve a mí y tendrás tus respuestas. Y te darás cuenta cuántas veces actuaste en tu propia decisión, te fuiste por el camino equivocado y como decía al principio, no se puede caminar fuera del camino. No sé si en sus países pero nosotros en Colombia tenemos una palabra para cuando los caminos son muy largos y entonces buscan una rutita más corta, le decimos desecho, como la rutica que encontramos más cortica. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por esas rutas cortas? Y después queremos culpar a Jesús por lo que nos pasa en nuestra vida. Y tenemos la valentía de decir, es que tú me abandonaste. Yo me imagino a Jesús allá sentado mirándonos. Yo creo que hasta se ríe de nosotros y dice, pero ¿cómo que yo los abandoné? Tú me abandonaste a mí. Tú volteaste tu mirada de mí. Tú te alejaste de la verdad, de la vida. Muchas veces nosotros decimos, ay, pero mira, esa gente como prospera y afuera en el mundo podemos ver mucha gente que económicamente o lo que uno llama prosperidad está muy bien. ¿Y qué tienen aquí? No tienen vida. Podemos estar muertos en vida. Porque no tenemos a Cristo en el corazón. Jesús nos dijo aquí en su palabra, mi paz os dejo, yo no os las doy como el mundo las da. El mundo afuera no tiene paz, el mundo está lleno de miedos, de angustias, de dolores, de resentimiento. Y pueden tener carro casi beca, como dije al principio, pero no tienen vida, no tienen paz. ¿De qué me sirve todo eso? ¿De qué me sirve lo material? Si lo más importante está vacío. Entonces, iglesia, hoy Dios nos está diciendo cuál es ese círculo de vida eterna que debemos de tener. Pero es una decisión personal. Él no nos obliga.
Él no nos obliga. Por último, ya para cerrar, recordar que Él antes nos dio el mandamiento, amar a los demás. Entonces, primero tenemos que sanar y limpiar nuestros corazones. Pídele hoy al Señor que todo eso que tiene que ser removido de tu corazón, Él lo haga. Porque nadie más lo puede hacer, solo lo puede hacer Cristo. Si hay algo que te está perturbando, si hay algo que te está quitando la paz, si hay algo que te tiene con dolor, con miedo, con angustia, dile: Señor, aquí estoy. Soy un siervo no cualificado, pero quiero que obres en mí. Quiero que hagas tu obra maravillosa en mí. Dile, Él siempre está ahí, Él está esperando por ti. Él siempre está esperando por ti. Dile a ese Espíritu Santo que limpie, que restaure, que repare, que deje ese espacio totalmente limpio para que pueda haber esa morada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre ahí en tu vida. Amén. 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 Gracias, Iglesia. Vamos a orar para cerrar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento maravilloso que tú nos permites vivir. Señor, nos has hablado, Señor, a nuestras vidas, Padre Celestial. Nos recuerda, Señor, quién eres tú en tu infinito amor y misericordia, Señor Jesús. Nos recuerda, Señor, quién es esa Trinidad perfecta en nuestra vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, ese círculo de vida, Señor, que debemos de mantener siempre. Señor, nos has recordado en tu palabra que cuando volteamos nuestra mirada, cuando abrimos nuestros oídos al exterior, Señor, a los comentarios, a la mentira, Señor, a lo que tiene el mundo, Señor, nos perdemos, Padre Celestial, porque solo tú eres nuestro camino, Señor, solo tú eres nuestra luz, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a seguir como hoy nos hablaste, Señor, a estar en esa comunión constante contigo, Señor, a habitar siempre en tu presencia, Señor, y lo más importante, a escuchar tu palabra, lo que tú tienes para cada corazón, y que salgamos, Señor, y la pongamos por obra como tú nos mandas, Señor. Permite, Padre Celestial, que hoy no salgamos de acá como entramos, Señor, que esta semilla, Señor, que tú has puesto, Señor, en cada corazón, sea una semilla que caiga en buena tierra, Padre Celestial, y que dé fruto, Señor, y buen fruto, Padre amado, porque eso es lo que tú deseas para tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes ante toda adversidad, Señor, ante todo viento, Señor, que nos quiera traer abajo, Padre Celestial. Ayúdanos siempre a estar aferrados a ti, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la revelación de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido que tú nos diste, Señor, en esa cruz, Señor, derramando, Señor, cada gota de sangre por nosotros. Nos has dado la redención, nos has limpiado, Señor, de pecados, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, en ese camino de santidad, de purificación, de transformación, Señor. Llegamos aquí, Señor, siempre con un corazón contrito y humillado, abierto a ti. Llegamos con cargas, con aflicciones, con dolores, con gozo, Señor, porque no solo todo es malo, Padre Celestial, también tenemos mucho por qué agradecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida sea siempre en trabajo, en obra hacia ti, Señor, y que sigamos creciendo, Señor, en espíritu, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, oh amadísimo Jesús. Iglesia, vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle cuán grande es Él para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.